en esta mañana del Señor. Vamos a buscar en la Escritura rápidamente, segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, los versos 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, los versos 3 al 5. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, o no militamos, amén, según la carne, como dice otra versión. Las armas con que luchamos no son del mundo, no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y quiero que mire este versículo 5 bien. Destruimos, derribamos argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces hay argumentos, hay orgullo, hay altivez, amén, que se levanta y crea en murallas que se oponen al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, amén, es el que nos hace libres. Y finalmente dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que nuestros pensamientos, amén, tenemos que llevarlos a la obediencia de Cristo. Hay que someterlos a la obediencia de Cristo. Y en esta mañana he titulado esta palabra entendimiento renovado, que es lo mismo que decir mente renovada. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que esta palabra traiga luz, amén, a nuestras vidas, traiga edificación, que algo hoy tú nos hables, algo, Señor, que nos bendiga, algo que nos haga crecer, algo, Señor, que nos haga libre en esta mañana. Permite que hablemos, Señor, desde tu corazón, que hablemos desde tu sabiduría, que hablemos desde tu gracia. Abre los entendimientos, renueva en esta mañana nuestra manera de pensar. Amén. Y todo pensamiento y argumento que se opone al conocimiento de Dios, que hoy sea derribado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entendimiento renovado. La Biblia establece claramente, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, el verso 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el enemigo pone una venda, amén, en los incrédulos, pone una venda en todo aquel que no conoce a Dios, para que el evangelio no les resplandezca, amén, y no puedan ver la gloria de Dios, no puedan ver la gloria de Cristo a través del evangelio. Pero ¿sabes qué? Que cuando esa venda espiritual cae por causa del evangelio, suceden dos cosas, amén, porque aunque el enemigo ponga una venda, amén, para que los incrédulos, amén, no vean, la luz del evangelio es más poderosa, y cuando resplandece, amén, disipa las tinieblas, amén, para que el ser humano pueda ver la realidad espiritual, amén. Entonces, cuando esa venda espiritual es quitada, suceden dos cosas. Lo primero es que el ser humano empieza a ver su situación y su condición espiritual,
se percata de su necesidad cuando el evangelio es predicado y confronta nuestras vidas. Comenzamos a ver la gran necesidad espiritual que tenemos, es decir, lo que no veíamos antes, lo que no teníamos como una necesidad, lo que no nos preocupaba, el evangelio lo expone y nos hace ver que estamos necesitados, nos hace ver que estamos pobres en espíritu, nos hace ver que estamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque la venda, amén, que había puesto el enemigo es quitada. Entonces lo segundo que sucede es que al ver nuestra necesidad, también Dios nos hace ver su provisión para nosotros en Cristo Jesús. Nos hace ver la provisión de vida que Él tiene para nosotros. Nos hace entender que en su Hijo tenemos vida. Entonces, cuando la persona pone su fe en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ¿sabes qué? Esto da lugar a un cambio en nuestros corazones. La vida de Dios es impartida en nosotros, amén, y se nos da una nueva naturaleza que nos permite vivir de manera diferente conforme la voluntad de Dios. Y entonces comenzamos a caminar con Cristo y en Cristo, amén. Y creo y me parece que esa ha sido la experiencia de cada uno de los que estamos aquí, independientemente del trasfondo. Las historias son diferentes, pero eso es lo que ha sucedido, ¿verdad que sí? Entonces fíjese que cuando esa venda de incredulidad fue quitada del corazón, hubo arrepentimiento en nuestros corazones de las obras muertas que antes practicábamos, es decir, los pecados, amén, y la vida que antes vivíamos. Entonces comenzamos a aprender de Cristo, comenzamos a seguir sus pisadas y nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Porque ya no pensamos como pensábamos antes, amén. Entonces nuestro entendimiento, nuestra mente comienza a ser renovada. Estábamos acostumbrados, conforme al diseño del viejo hombre, a pensar de una manera vana. Para nosotros las cosas espirituales no tenían importancia. Nuestros valores eran diferentes. Pero ahora que hemos venido al conocimiento de Cristo, una de las cosas que comienza Dios a trabajar en nosotros es que nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra forma de pensar sea renovada, sea cambiada. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces está diciendo que a través de la renovación de nuestra manera de pensar, ese cambio de pensamiento, va a tener un lugar la transformación que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Es decir, que para que Dios pueda transformarnos, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Y de hecho, en el momento que reconocimos a Cristo como Salvador, en el momento que nos arrepentimos, hubo un cambio de pensamiento, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de pensar. Hubo un cambio de pensamiento con relación a los asuntos espirituales, amén, que antes para nosotros no tenía importancia. Cambió nuestra manera de pensar porque entendimos, amén, el llamado de Dios y entendimos lo que Dios nos ofrece. Pero déjame decirte que eso no quedó ahí, amén. Eso es un primer paso. Sí, hubo un cambio de pensamiento porque nos percatamos y entendimos nuestra condición y nuestra realidad espiritual. Pero debo decirte que el arrepentimiento fue el comienzo, amén, de un proceso donde Dios va a ir renovando nuestra manera de pensar para ir transformando nuestra vida, para que nuestra vida se vaya ajustando y vaya siendo conforme al diseño del nuevo hombre que es Cristo Jesús.
Aleluya. Porque Dios va estableciendo en nosotros una nueva manera de pensar. Si somos nuevas criaturas, si ahora nos vestimos, amén, del ropaje nuevo, del nuevo hombre, nuestra manera de pensar no puede ser igual a la vieja manera de pensar. Porque entonces sí tenemos una nueva naturaleza, pero todavía estamos pensando como el hombre de la vieja naturaleza. Y ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros. Tenemos que entender algo, amados hermanos. Pablo nos dice que el viejo hombre, Efesios 4:22, ese viejo hombre al cual se nos llama a despojarnos, está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, aunque estamos en Cristo, todavía hay una mentalidad, un entendimiento que tiene que ser transformado o que tiene que ir siendo renovado. ¿Por qué? Porque en el ropaje de ese viejo hombre, ese viejo hombre fue configurado, fue formado de muchas cosas. Es decir, nosotros como seres humanos somos el producto de lo que nos enseñaron, somos el producto de lo que recibimos, somos el producto de las experiencias que hemos atravesado. Hemos recibido, por ejemplo, la enseñanza tradicional, lo que recibí de mis padres, lo que he aprendido de la cultura, lo que he recibido de mi entorno, y eso ha conformado nuestra manera de ser y de pensar. Y necesariamente no significa que sea malo. Pero somos, amén, lo que recibimos. También te puedo decir que muchos de nosotros, cuando crecimos en la iglesia, a veces también fuimos formados por lo que nos enseñaron, ¿verdad que sí? Quizás fuiste el producto de una enseñanza, vamos a decir, legalista, donde se nos enseñaba a vivir por una ley, por un código, por lo que puedo y no puedo hacer, por lo que tengo que cumplir. Aprendí quizás lo que era el esfuerzo y el mérito propio. Fueron ideas, pensamientos que se fueron arraigando en nuestra mente y regían nuestra manera de ser. Tal vez fuimos enseñados por la religiosidad y entendimos que debíamos tener cierta apariencia, debíamos practicar ciertos rituales, y todo eso conformó lo que éramos o lo que somos, ¿verdad? Nuestro trasfondo. Y muchas de estas cosas, ¿sabes qué? En lugar de beneficiarnos, en lugar de hacernos libres, muchas de estas cosas realmente lo que produjeron en nosotros fue temor, fue miedo, fue hacer esfuerzo y estar frustrado. Muchas de estas cosas nos enseñaron, amén, a esforzarnos tanto y a tener, a tratar de llenar unas expectativas de Dios que nunca alcanzábamos. Y lo que se supone que fuera libertad para nosotros en Cristo se convirtió en un yugo. Entonces cuando lo que se supone nos haga libres se convierte en un yugo, quiere decir entonces que hay un problema. Quiere decir que hemos adoptado
tal vez unas ideas, unas creencias que no son las correctas, conforme la palabra del Señor, conforme la gracia de Cristo. Amén. Y entonces trajeron esclavitud a nuestras vidas. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. Entonces eso significa que si yo no estoy gozando y participando de esa justicia, de esa paz, de ese gozo en el Espíritu, hay algo que no está funcionando bien. Si mi vida espiritual no fluye, y es una vida espiritual, amén, que vive atada al temor, que vive atada a la culpabilidad, que vive atada a la condenación, que vive atada a la miseria espiritual, algo está sucediendo. Y puede ser que la forma de pensar que he aceptado, la forma de enseñanza que he recibido y aceptado, realmente me está haciendo vivir en una realidad que no es la realidad o la verdad de Cristo. Entonces, a veces hay ideas, pensamientos y argumentos que hemos aceptado, a las cuales nos arraigamos, y estas a su vez nos controlan, nos gobiernan y lamentablemente nos mantienen cautivos en un estatus espiritual que no es el que Dios quiere para nosotros. Amén. Hay formas de pensar, hay ideas, hay creencias, hay argumentos que pueden gobernar nuestra vida. Recuerdo que la pastora Glenda decía algo así en alguna predicación, que es más difícil ser liberado a veces de una creencia o de una idea o de un argumento que ser libre de un demonio. Porque el demonio en el nombre de Cristo Jesús tiene que salir. Pero un argumento, una creencia que realmente no nos está trayendo bendición o edificación, mire, es difícil. Por eso Pablo nos habla de derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces estamos hablando de todas aquellas cosas que no son conforme el conocimiento de Dios. Amén. Hay cosas que se levantan, amén, para que no podamos conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, para que no podamos entender, para que no podamos vivir conforme su verdad, para que no podamos vivir en la libertad, amén, que Él tiene para nosotros, para que no podamos vivir en esa vida en abundancia que Cristo nos dio. Amén. Y hay argumentos, amén, que nos limitan, que nos empobrecen, que nos hacen vivir en una mentira. Pablo habla derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que trata o que demuestra algo, o que lo refuta o que lo justifica. Es ese tipo de pensamiento que va a venir a tu mente, amén, para tratarte de convencer de algo, o para tratar de que refutes algo, o para justificar algo. Y el argumento va dirigido a convencer y a ser aceptado.
Pero ese argumento puede ser una mentira. Y los argumentos que son mentiras, los argumentos que no podemos identificar claramente como mentiras, muchas veces se instalan en nuestra mente y nos condicionan en nuestra manera de vivir. Déjame darte un ejemplo ridículo y quizás no tan ridículo. Viene a tu mente este único argumento de que no puedes salir por la mañana a hacer tu vida diaria, a hacer tu trabajo, porque algo te va a ocurrir. Y claro está, vivimos en un mundo donde cosas pueden ocurrir. Pero este argumento te ha convencido de tal manera que tú dices, no, yo no voy a salir de mi casa porque algo me va a ocurrir. Aunque tú no tienes mayor evidencia de eso, pero tú dices, no. Y viene alguien y te dice, pero mira, sale, nos quedamos esperándote. No, yo no voy a salir de casa porque algo me va a ocurrir. Pero tú no tienes fundamento. ¿Por qué estás pensando eso? Pero ese argumento se justifica de muchas maneras. Y entonces te controla. Te controla porque ya la persona que antes salía con cierto nivel de confianza y seguridad, ahora tiene este único pensamiento, este único argumento que le dice, no puedes salir porque algo malo te va a suceder. Y no estamos hablando de un pensamiento que sea un pensamiento de tomar precauciones y ser diligente. No, es un pensamiento que ya te controló y ahora tú no puedes salir de tu casa. No puedo. Parece ridículo, pero a veces hay argumentos que precisamente no tienen ningún fundamento y nos controlan. Amén. Y usted quizás ahora mismo puede pensar en tantos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente que no tienen fundamento, ¿verdad que sí? Muchas veces hay que exponerlos a la luz de la palabra, a la luz de una verdad mayor, amén, para que pierdan, amén, fuerza para derribarlos. Y muchas veces nos están controlando, nos están limitando. Y hay que trabajar con eso en el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, derribando estos argumentos, estos razonamientos, hasta que estos argumentos no sean expuestos a la luz de la verdad y la revelación de Cristo, no nos damos cuenta de que son erróneos. Por eso el salmista decía, examíname y conóceme. Porque a veces hay ocasiones que ni siquiera podemos discernir. Y necesitamos, Señor, examíname, conóceme y muéstrame. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Porque a veces hay argumentos, hay pensamientos que son como ladrones que nos están robando la libertad en Cristo. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, no nos percatamos, no los podemos discernir. Entonces Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez. Altivez es soberbia. Amén, altivez es un rechazo de sometimiento a Dios. Es cuando pretendemos ser autosuficientes y cuando nos autoexaltamos. Es lo opuesto a la humildad. ¿Y qué pasa cuando los argumentos se unen con la altivez? Su propósito es que no conozcamos a Dios tal y cual Él es.
es apartarnos del conocimiento de Dios. Y Pablo habla de la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas son ese conjunto de pensamientos, de ideas y argumentos que intentan controlar nuestra manera de pensar, de vivir y de conducirnos. Pablo dice, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que significa es que, amados hermanos, no tenemos que conformarnos a una manera de pensar que no es la correcta. No tenemos que conformarnos a una manera de pensar que no es conforme la verdad de Cristo. Y significa que no tenemos que quedarnos estancados en esa manera de pensar, sino que nuestro pensamiento tiene que ser renovado conforme la verdad de Cristo para que seamos transformados y podamos vivir vidas, amén, espirituales, vidas cristianas plenas, amén, y libres. Ahora, derribar un argumento o un pensamiento al cual nos hemos arraigado por tanto tiempo no es fácil. O sea, no es tan fácil como yo decir, oye, pero ese pensamiento de que te va a pasar algo cuando salgas, eso es ridículo. No es tan fácil como yo decirte, mira, no pienses eso. Porque por alguna razón tú has adoptado esa manera de pensar. Así que no es algo que sucede automáticamente. Dios tiene que intervenir y necesitamos, ¿sabes qué? La escritura. Necesitamos la palabra. El salmista nos dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras da luz y da entendimiento al sencillo. Necesitamos exponer nuestra manera de pensar, amén, a la manera de pensar que la palabra de Dios nos enseña. La palabra es luz, amén, y nos va a enseñar aquello que esté equivocado o erróneo. Entonces, obviamente, necesitamos la enseñanza y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y obviamente necesitamos ministros, necesitamos pastores, necesitamos líderes, necesitamos predicadores, amén, que enseñen, amén, la buena palabra. La buena y sana palabra. Y que no estén hablando de su propia cuenta. Y que no estén hablando de sus propias emociones. Y que no estén hablando de sus propios dogmas. No, vamos a dar la palabra de vida, que es Cristo Jesús. Aleluya. No hagamos como los fariseos que ponían cargas pesadas, amén, sobre el pueblo. Cargas que no podían llevar. Y Cristo le decía al pueblo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, llevad mi carga, mi yugo es ligero. Aleluya, ligera mi carga. Vamos a darle al pueblo la verdad de Cristo. Vamos a darle al pueblo la palabra, amén, que permite que ese entendimiento sea renovado. Es decir, vamos a cumplir la parte que nos corresponde. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre de Dios con el cual Dios tuvo que trabajar en su manera de pensar. Amén. ¿Sabe? Así que no se crea que esto solamente le pasa a usted o nos pasa a nosotros. De hecho, a través de toda la Biblia, una de las cosas que vamos a ver es cómo Dios tuvo que trabajar con la mentalidad de las personas para que ese pensamiento fuera renovado, transformado y estas personas se convirtieran en lo que Dios, amén, había diseñado para ellos. Y Dios se tuvo que tomar el tiempo de trabajar en su mentalidad, en su forma de pensar. Porque incluso muchas veces ellos se veían impotentes, insuficientes.
Y muchas veces Dios tuvo que trabajar con prejuicios también de estas personas para que entonces Dios pudiera realizar en ellos su propósito y pudieran ser canal de bendición. Entonces hay un ejemplo bien claro en la Biblia y es el ejemplo de Pedro. ¿Conocen a Pedro? Amén. ¿Cuántos conocen a Pedro? Aleluya. Hechos capítulo 10. Mire, el evangelio se estaba predicando, se estaba esparciendo. Pero se estaba esparciendo solamente entre los judíos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios nunca fue que el evangelio fuera exclusivo para los judíos. Ciertamente fue el pueblo escogido de Dios, amén, para Dios comenzar sus propósitos, amén. Pero el propósito de Dios era alcanzar a todo el mundo. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es cierto que Dios comenzó por su pueblo escogido, pero llegó el tiempo, amén, ahora con el nuevo pacto y la dispensación de la gracia, amén, que este mensaje se tenía que abrir para todos, no solamente para judíos, sino para no judíos, es decir, para los gentiles. Pero ¿qué pasa? Ahí hubo una especie de tranque, amén, porque los creyentes judíos se concentraron, amén, en sus compueblanos, en sus compatriotas judíos. Porque el judío miraba al gentil, ¿verdad? Con rechazo, con desprecio, como gente, amén, prácticamente olvidada de Dios, gente que no estaba en el pacto de Dios. Pero Dios venía a romper esas barreras porque el evangelio era para todos. Entonces Dios tiene que empezar a trabajar con un hombre para cambiar una mentalidad, para que pudiera llevar su mensaje a los gentiles. Entonces en ese capítulo 10 de Hechos hay dos personajes. Por un lado está Cornelio, que era un gentil, era un centurión romano, que la Biblia nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y aunque él no era judío, era gentil, dice que oraba y que hacía limosnas al pueblo. Mira qué interesante. Hacía cosas buenas, pero le faltaba algo. Escuche eso. Hacía cosas buenas, pero le faltaba algo. Y hay gente que hace cosas buenas, pero le falta algo. No es suficiente hacer cosas buenas, te falta algo. Aleluya. Pero Dios conocía el corazón de Cornelio. Y Dios le envía un ángel y le da instrucciones para que busque a Pedro. Porque Pedro, amén, le va a decir lo que es necesario conocer y hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Que nosotros podamos ser ese Pedro necesario para otra persona, para decirle, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que conocer. Amén. Pues no había problema. Con él dijo, bueno, he recibido este mensaje, vamos a hacerlo, vamos a mandar a buscar a Pedro. O sea, el hombre gentil escucha la voz del Señor y le obedece. Pero ahora tenemos el otro personaje, tenemos a Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús. Pedro está orando y de momento tiene una visión. Ve que el cielo se abre, ve que va descendiendo del cielo una gran sábana suspendida por las cuatro puntas que descendía a la tierra, y en ella ve cuadrúpedos, ve animales, ve reptiles, ve aves. Esto era un problema para los judíos porque los judíos, amén, en la dieta, amén, que establecía la ley, había unos animales con los cuales, mira, ellos no se mezclaban, ni comían, ni nada. Pero él está recibiendo esta visión y la voz le dice, levántate Pedro, más de come. Ay, ahí entonces salió, mire, la mentalidad de lo que había recibido y de lo que había aprendido. Dios mismo le está hablando y Dios le está diciendo, mata y come de estos animales. Animales que para el judío era inmundo.
Cuando Dios le habla de esta manera, esto produce un shock emocional en él. Y enseguida a su mente sale a reducir lo que por tanto tiempo él había aprendido y había creído. Jamás he comido nada impuro e inmundo. La voz por segunda vez. Mire, el Señor es insistente, amén. Es paciente e es insistente con nosotros. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. No conforme con esto sucedió 3 veces. No esperes una 4ª vez que Dios te hable. A Samuel lo llamó ¿cuántas veces? 3. En el mundo dicen que a la tercera es la vencida. Así que tú que me estás escuchando, no esperes una 4ª. Aleluya. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida. Pedro quedó, mire, achocado con con esta visión. Dice que Pedro no atinaba a explicarse cuál era el significado de la visión. Mientras tanto, ya los hombres de Cornelio habían llegado a la casa de Pedro. Mira cómo trabaja el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja en una armonía, en una sincronización perfecta. Estaban buscando a Pedro, amén. Mientras Pedro seguía reflexionando en esto porque no entendía. Y de momento el Espíritu Santo le dice, mira, han llegado 3 hombres que te buscan. Date prisa y baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro no entendía todavía la visión, pero Dios le da una instrucción y se va con estos hombres. Cuando llega allí a la casa de Cornelio, este gentil está reunido a él y toda su familia. Ahí él les empieza a hablar de Cristo, amén. De cómo Dios ungió, amén, con poder y Espíritu Santo a Jesús y cómo anduvo haciendo bienes, amén, entre los hombres. Y empieza a predicarles de Cristo, amén. Y lo interesante es que mientras Pedro predicaba, amén, el Espíritu Santo descendió, amén, sobre esta familia. De hecho, antes que ocurriera eso, él pudo entender lo que Dios le quería decir. Verso 34. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos y que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y que Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas del Evangelio por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Amén. Así que Pedro se dio cuenta y entendió la visión de que también el Evangelio era para los no judíos, que Dios los amaba, que ellos también estaban en el propósito de Dios. Y para que no quedara duda, de momento el Espíritu Santo, amén, desciende como descendió en Pentecostés y los llena a todos. Dios les da su Espíritu a los gentiles, a los no judíos. Además está decir que Dios hizo trizas la teología, los dogmas, la creencia, la manera, los prejuicios que tenía Pedro. Los rompió. Pero lo que quiero que veas en esta mañana es cómo Dios tuvo que trabajar con la mentalidad de Pedro, como muchas veces también tiene que trabajar con la mentalidad de nosotros. La Biblia nos llama a que nuestro entendimiento sea renovado, pero ciertamente es un proceso que no sucede muchas veces automáticamente. Dios tiene que trabajar con nosotros y está trabajando todavía con nosotros. Y algunos de nosotros todavía podemos detectar y podemos ver que todavía tenemos ciertas formas de pensamiento que nos limitan. Amén. Y que tenemos que desecharlas. Amén. Para que podamos vivir libremente. Dios tuvo que trabajar con la mentalidad de Pedro porque no entendía o no quería entender. Por 3 veces Dios le dio la misma visión.
pero sus creencias eran muy fuertes y estaban muy arraigadas, amén, en él siendo judío. A veces nos aferramos a nuestros trasfondos. No es que mi familia era así. No es que yo vine de esta iglesia, yo vine de este trasfondo religioso, sí, pero hay cosas que Dios quiere, amén, que tú deseches porque no te sirven para nada. Hay cosas que Dios quiere que tú deseches en tu manera de pensar porque no son productivas, porque no son conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios quiere romper nuestras propias teologías? Cuando Dios quiere romper nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas y nuestras propias creencias. ¿Qué hacemos cuando Dios quiere renovar nuestra manera de pensar a una manera de pensar como la de Cristo? Aleluya. Lo que creemos, amados hermanos, entonces es importante porque determina lo que somos y lo que hacemos. Lo que tú eres ahora mismo es por lo que tú crees. Amén. Entonces el problema es que si lo que creemos y pensamos es incorrecto, entonces estaremos viviendo una vida en mentira y no en la verdad de Dios. Los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios tienen el propósito de que sigamos siendo los mismos, de que sigamos siendo iguales, es más, de que sigamos siendo creyentes carnales. Y el enemigo toma ventaja de esto. Pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad que nos hace libres. La Biblia nos dice y nos habla de una transformación que viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, no solamente hay que conocer a Dios, sino también hay un entendimiento, hay que entender. Dios dice en su palabra, Salmo 32, 8 al 9, te haré entender. Hay una promesa de Dios que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Pero nos hace una advertencia también, porque esta es la parte donde se levanta la altivez y se levanta el orgullo, cuando nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo, amén, sin entendimiento. Wow, aleluya. Dios dice, te haré entender, pero cuidado, que el orgullo, que la arrogancia, amén, que la altivez no nos ponga a nivel del caballo y del mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aleluya. Es decir, Dios no quiere ser medios drásticos con nosotros. No, Él dice, te haré entender. Es decir, hay una revelación que Dios quiere darnos. Él no quiere traernos con cabestro, ni freno de mula, ni caballo. No, porque nosotros no somos ni mula ni caballo. Los únicos mulos que conozco que valen la pena verlos son los mulos del Valenciano, que es el equipo de pelota de Junco. Pero dice, mira, no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. Aleluya. Dios quiere darnos entendimiento espiritual. Y era por eso que Pablo oraba por la iglesia, para que los ojos de su corazón fueran iluminados, los ojos de su entendimiento fueran iluminados, para que ellos entendieran la esperanza a la cual habían sido llamados y la herencia que tenían en Dios. Entonces, para ir ya terminando, para que nuestro entendimiento sea iluminado por Dios,
Y cuando ese entendimiento es iluminado, podemos derribar los argumentos contrarios al conocimiento de Dios. Primeramente necesitamos estudiar las Escrituras a la luz de la revelación de Cristo, para que todo filtro y todo velo sea quitado. Número 2, necesitamos la sana enseñanza que glorifica a Cristo y que pone a Cristo en el centro, amén. Y que lo establece como el todo suficiente. Cristo es el todo suficiente. Y número 3, necesitamos entonces creer. Creer que nos amó, creer que nos ama y creer que Él nos amará. Que su amor por nosotros es por siempre y que no está condicionado. Necesitamos vernos como Él nos ve. Que en Cristo somos sus hijos amados. Y necesitamos descansar en la suficiencia de Cristo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tenemos que estar siempre, y ya con esto termino, tenemos que estar abiertos siempre a la exposición del Espíritu por medio de la palabra de Dios. Habíamos dicho que la palabra, la exposición de tu palabra es luz. Amén. La palabra de Dios es ese instrumento, esa espada que expone nuestra manera de pensar y nos muestra cuando esta no es correcta. Nos muestra cuando nuestras ideas o creencias no son conformes a la verdad de Cristo. Conviene que leamos Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga. La palabra de Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando exponemos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar a la palabra de Dios, va a ser la palabra de Dios la que va a juzgar si esos pensamientos son correctos, están conforme a la verdad de Cristo, amén, son cónsonos con nuestra nueva identidad, o si realmente son mentiras del enemigo. Y cuando somos expuestos entonces a la verdad, tenemos que tomar la decisión si vamos a seguir creyendo la mentira o si vamos a vivir en la verdad de Cristo. Amén. Hay argumentos que nos infunden temor, hay argumentos que nos infunden culpabilidad, hay argumentos que nos infunden condenación, hay argumentos que nos infunden complacencia propia, hay argumentos que nos infunden orgullo, hay argumentos que nos infunden indiferencia y por ahí para abajo. Pero tenemos que estar receptivos al Espíritu Santo y estar dispuestos a desechar aquello que no es conforme la verdad de Dios. En esta mañana tomemos esos pensamientos contrarios, esos pensamientos incorrectos, esos pensamientos negativos, inclusive esos pensamientos que ya tú has podido identificar que son dañinos, que no vienen para bendición, y llevémoslos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque la Biblia nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero tener la mente de Cristo implica que cada día permitimos a Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, renovar, hacer nueva nuestra manera de pensar, una nueva forma de pensar conforme la mente de Cristo, para que entonces podamos tener un entendimiento renovado. ¿Quieres ser transformado? Permite que tu pensamiento sea renovado. Ponte en pie en esta mañana en el nombre de Jesús.
Todo comienza con nuestra manera de pensar. Cuando el Espíritu Santo nos confronta, muchas veces nos va a confrontar, amén, con una manera de pensar incorrecta. A veces hay cosas que nos toman tiempo, inclusive años, entender. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Nos aferramos, nos arraigamos a lo que hemos recibido, a lo que hemos aprendido. Si hemos recibido y aprendido de figuras de autoridad, como fueron nuestros padres, como fueron nuestros maestros, como fue algún ministro, algún sacerdote o alguna persona de influencia, recibimos eso. Y por cuanto son personas de influencia, le ponemos el sello de que eso es verdadero, de que eso es infalible. Y ciertamente muchas de las cosas que recibimos sí fueron buenas, fue buen fundamento, pero hay otras cosas que tal vez no han sido buenas, amén, y las tenemos que desechar. Aleluya, porque ahora mismo te están controlando, amén. Cuando una persona a veces vive con ciertos temores, con ciertos miedos, muchas veces esto viene de lo que ha recibido, muchas veces esto viene de experiencias que ha vivido. Amén, pero Dios te quiere confrontar con una verdad que te hace libre. Amén. Hay una verdad en la palabra que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero mientras sigamos aferrándonos a esa mentalidad de temor, vamos a vivir en esclavitud. Aleluya. Hoy permite al Espíritu Santo que cambie tu manera de pensar. Sabes que cuando el ser humano, el hombre y la mujer pecador, no conocen a Dios, son confrontadas con el Evangelio, empiezan a venir todo tipo de pensamientos, empiezan a venir todo tipo de luchas y de batallas. Y el Espíritu Santo, mira, empieza ahí a trabajar, empieza a romper la obstinación, empieza a romper la incredulidad, empieza a romper la dureza. Y también sucede con los creyentes. A veces el Señor tiene que empezar a romper con una obstinación, con una dureza, amén, que hay, aleluya, con unas resistencias, con unas fortalezas que hay, que impiden que Dios nos pueda bendecir más, porque ponemos resistencia. Pero en esta mañana vamos a decirle: Señor, aquí estoy, examíname, Jesús. Y si has podido discernir, amén, alguna forma de pensar que te ha estado limitando, simplemente en esta mañana entrégala al Señor. El primer paso para que podamos ser libres es que podamos detectar aquellos pensamientos, amén, que nos están robando. Tenemos que identificarlos. Si no los identificamos, siempre vamos a vivir de la misma manera. Pero la palabra de Dios en esta mañana, el Espíritu Santo está, amén, revelándonos. El Espíritu Santo está trayendo a la luz, amén, lo que está en oscuridad que no podemos ver. Sí, Señor, aleluya. Es cuando viene ese clic que dice: espérate, es verdad. Es cuando viene esa iluminación que: pero espérate, ¿por qué yo estoy dejándome dominar por esto? Si esto no debe controlarme, no debe dominarme. Aleluya. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre. Oh, Señor, siempre ha sido que seamos transformados. Una metamorfosis espiritual. Los creyentes somos parecidos a la oruga que en algún momento se convertirá en mariposa.
Pero esa mariposa es condicionada, amén, por esa forma de oruga. Y hasta que no logra pasar por el proceso y superar esa etapa de oruga, que de hecho en sus últimas etapas tiene que romper, llega un punto que esa mariposa, o lo que es el capullo de la oruga, parece como si hubiese muerto. O sea, llega a un punto que parece que los sueños de mariposa murieron. Y lo que es la oruga se convierte en un capullo que parece su propia sepultura. Pero de esa sepultura, en un momento dado, por cuanto hay vida todavía ahí, esa mariposa empieza a romper ese capullo fuerte. Y lo que no se ve externamente, porque está cubierto por ese capullo, lo que no se ve externamente comienza a manifestarse, comienza a haber un rompimiento. Amén. Ya ha habido una transformación adentro, pero no se ha visto, y ella comienza a romper. Hasta el momento que rompe ese capullo, puede salir y comienza a volar. Y a veces nuestra manera de pensar nos hace vernos como una oruga, nos hace ver sin valor, nos hace ver sin posibilidades de volar más allá. Nuestra forma de pensar nos condiciona diciéndonos: siempre serás el mismo, no podrás superar, no podrás avanzar, no podrás ser diferente, no podrás amar. Aleluya. Hemos sido condicionados. Pero en esta mañana Dios te dice: no, aleluya. Hay más. Hay más, hay más, hay más. Aleluya. Gloria a Dios. Te diseñé para que fueras libre. Te diseñé para que pudieras volar con libertad. Aleluya. Te llamé a mi libertad. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo te pido que deseches todo pensamiento de temor, de miedo, de culpabilidad. Ese pensamiento donde intentas alcanzar el favor de Dios por todo lo que puedes hacer, deséchalo. Porque ya eres amado y amada en el Señor. Gloria a Dios. Derribamos en esta mañana, Señor, argumentos, Señor, que nos roban, pensamientos que nos desaniman, que nos entristecen, y aceptamos la verdad de Cristo. Aceptamos la verdad de Cristo. Llevamos cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento contrario a tu palabra, a tu verdad, a tu gracia, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que podemos mirar más allá de nuestra imposibilidad, más allá de lo que nos parece imposible. Aleluya. En esta mañana mírate. Mírate como esa mariposa que sí puede volar. Mírate como esa mariposa que no se tiene que conformar a estar en un capullo, porque, amén, no fue llamada para eso. Fue llamada a libertad. Fue llamada a moverse con libertad. Fue llamada a manifestar belleza y a manifestar gracia en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo te miras hoy? ¿Cómo te están mirando? ¿Cómo nos estamos mirando? Mira cómo Dios te está mirando. Mira cómo Dios te está mirando.
Aleluya. Como una hija, como un hijo amado. Dale gracias a Dios por su amor. Dile gracias, Señor, porque tú me amas. Y yo te amo. Gracias, Señor. Eres especial para el Señor. Porque cada hijo de Dios es especial. No es que Dios haga excepción de personas, no, cada hijo de Dios es especial. Amén. Vive Jesús. Vive Jesús. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, en esta mañana por lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Sean bendecidos en esta mañana. Bendiciones a mis amigos y hermanos en el Facebook. Gracias por estar conectados. Vivamos con un entendimiento renovado en el Señor. Ahí está la diferencia. Ahí está la transformación. No necesitan nada más. Así que sean bendecidos y nos veremos en la próxima ocasión, Dios mediante. Amén.